En esta parte vamos a tomar la discusión del artículo que trabaja con 6 tipos de tareas y 2 conjeturas acerca del deterioro en este tipo de tareas. La primera conjetura acerca del deterioro era que todas corresponden a sistemas neuronales diferentes. Son 6 tareas como completar un dibujo, tomar una decisión léxica, decidir acerca de objetos. Son tareas distintas, entonces el daño correspondería a diferentes redes. Luego hay otra hipótesis que sostiene que todas las 6 tareas y su deterioro corresponden a un daño, que es el daño en la cognición semántica controlada, que es el objeto que estamos estudiando en la producción científica de Beth Jefferies. Esta revista es una de las mejores revistas que existe en el mundo científico. Es editada por el Massachusetts Institute of Technology y tiene una organización bastante particular esta revista. Coloca la introducción, luego la discusión y posteriormente desarrolla los métodos. Más allá de que hay un intercalado algunos resultados, pero sigue otra lógica de publicación. Entonces, la parte del experimento en sí mismo lo vamos a ver en las clases colaterales coplanares. Recordamos entonces, son 6 tareas distintas. Estas 6 tareas implicaban casi todos elementos que no son considerados semánticos en el sentido de que no son verbales o no tienen un componente verbal que se suele asociar a los aspectos semánticos. Sin embargo, en cognición semántica controlada, Elizabeth Jefferies insiste en que la cognición semántica implica también tareas no verbales. Bien, la discusión comienza diciendo que los resultados empíricos son notables en este estudio y que pueden ser resumidos como sigue. Se obtuvo un set de 84 observaciones en condiciones de baja frecuencia e irregulares. Tenía 14 pacientes con demencias semánticas que realizaron 6 actividades, las 6 tareas, para las cuales se predijo que iba a haber un daño en la performance en general. Y esta predicción fue correcta en todos los casos, es decir, en las 14 personas por las 6 tareas, o sea, 84 sobre 84. Es importante reiterar que estas 6 tareas están involucradas en procesos no semánticos, o sea, requieren procesos que son considerados no semánticos, pero en algunos pocos casos podría ser hasta incluso engorroso argumentar que hay un par de tareas como la lectura de palabras aisladas o el dibujo demorado de la copia de un objeto o la decisión acerca de un objeto u otro objeto, el uso de las inflexiones en el uso de los verbos, podrían tener algunos aspectos no semánticos que sean comunes. Por lo tanto, esas tareas estarían evaluando un mecanismo en común. Sin embargo, Elizabeth Jefferies y los autores lo consideran como algo que tiene muy poco sostén para argumentarlo analizando estrictamente las tareas. Todos los pacientes tenían una performance no normal en ítems atípicos y de baja frecuencia. Esto es muy importante en la demencia semántica. Cuando son de baja frecuencia, es decir, la persona no tiene mucha relación con estos ítems, y atípicos significa que dentro de la categoría que están estos ítems no son los ejemplares prototípicos. Bien, todos los pacientes tuvieron una performance
degradada en este tipo de ítems atípicos y de baja frecuencia, tanto en las tareas que se pueden considerar como que corresponderían a ese mecanismo, como también en las otras tareas, en las restantes. También es importante enfatizar que selectivamente de estos daños en combinación con un deterioro semántico focal, porque estos pacientes realizaban normalmente un número de test no semánticos como el razonamiento no verbal, el procesamiento visoespacial, el digit span, que es leerle un conjunto de números y la persona lo tiene que repetir. Entonces, ellos mostraban una buena performance aún en tareas experimentales cuando las palabras o los objetos para ser reconocidos tenían una alta familiaridad y una estructura superficial típica. Los patrones específicos del daño estuvieron a lo largo de todas las tareas en dos sentidos. En primer sentido es que hay una interacción entre frecuencia y tipicidad que caracteriza el éxito en todas las tareas, excepto en la copia demorada del objeto, el cual no tuvo una fuerte manipulación de la frecuencia del ítem. Y en segundo lugar, para las 4 tareas que involucran una producción libre, el mismo tipo de error, la liberación de que un ítem sea atípico, pero que se presente como típico, predominó en todas las tareas. Es decir, la utilización de elementos que son muy particulares de una categoría se presentan como si fueran los dominantes de esa categoría. Finalmente, de las 84 observaciones de la correspondencia entre la performance de los pacientes en los ítems y su nivel de degradación semántica, solamente uno de las 84 tareas representó una performance que alteró significativamente el modelo de regresión de ajuste. El modelo de regresión de ajuste es cuando se hace una predicción, se puede establecer una curva de ajuste donde en el eje de las abscisas se colocan, por ejemplo, el grado de degradación semántica, y en el eje de las ordenadas se coloca el rendimiento esperado. Entonces esto se alteró solamente una vez de las 84, lo que indica que tiene muy buen ajuste. En la literatura ya hay varios reportes de déficit en estas 6 tareas en pacientes con demencia semántica. En esta investigación se diseñó para poner a prueba y obtener observaciones empíricas de la asociación que podría adjudicarse entre dos interpretaciones. La primera interpretación propone que las 6 tareas están dañadas por una causa. Está deteriorado la central semántica. Y la otra interpretación argumenta que no hay ningún vínculo causal entre el estatus semántico del paciente y el daño, por ejemplo, en el uso de inflexiones en los verbos, o en decisiones léxicas, o en el dibujo de copia de objetos con demora. Lo que se pudo computar subyacente a estas dos hipótesis ya fue, bueno, nosotros lo desarrollamos en el texto base 4, en la parte 1. El punto de vista del pensamiento de que estas tareas corresponden a mecanismos distintos proviene de la teoría de la modularidad. La teoría de la modularidad establece que cada proceso cognitivo está encapsulado, recibe un tipo de información, envía un tipo de información, y entonces estos módulos están aislados entre sí y forman la arquitectura cognitiva normal que permite que estas 6 tareas
sean realizados sin necesidad de ninguna información semántica acerca de las palabras o los objetos que son procesados. Por ejemplo, para la lectura en voz alta, las palabras son procesadas desde la ortografía a la fonología por procedimientos léxicos y no léxicos en los cuales el significado de las palabras no tiene lugar, no tiene ninguna relevancia, porque es el módulo de conversión de la ortografía a la fonología, y ese módulo no tiene ningún aspecto semántico. El uso de verbos y la generación de verbos modificando las inflexiones serían generadas desde la raíz del verbo y siguiendo las reglas morfológicas, si el verbo es regular o irregular, y el conocimiento asociativo léxico, y entonces esto tampoco tendría nada semántico, serían procedimientos extrasemánticos. La aceptación de que en la tarea de decisión léxica o en la tarea de decisión sobre objetos como que requiere aspectos de familiaridad, solamente podría tener algún punto de contacto con un nodo apropiado en el lexicon ortográfico o en el sistema de descripción estructural, cada uno de los cuales precede y está dentro de una puerta de entrada del conocimiento conceptual acerca del objeto o de la palabra. El dibujo del objeto de morado, si el objeto es familiar, estaría totalmente fuera de la discusión en la literatura y presumiblemente dependería solamente del sistema de descripción estructural en la memoria a corto plazo visual. La evidencia empírica para este tipo de explicación tiene su raíz en pacientes con daños semánticos que rinden normalmente en uno o más de varias tareas extrasemánticas que fueron consideradas aquí. Aquí se consideran como estudios de caso excepcionales, y sus implicaciones para este tipo de interpretación y para la interpretación de que hay un daño en la cognición semántica controlada es lo que vamos a ver ahora. Aquí se propone que estos casos refutan la hipótesis de que hay un déficit extrasemántico en la demencia semántica que está causado por un daño semántico subyacente. Desde este punto de vista, si una buena performance es observada en una tarea donde el conocimiento semántico está degradado aún para un caso, esto puede presentar que no hay un vínculo causal y no importa cuánto es el n de los casos que demuestre una asociación, es decir, no importa cuántos casos. La asociación está tratada como una coincidencia que aparece desde un daño concurrente entre regiones cerebrales que funcionalmente no están relacionadas. Este paper desafía ese punto de vista, que tiene un autor muy conocido en las neurociencias cognitivas como es Kohlert, y desafía en base a estos datos. En esta etapa del conocimiento de este campo, hay una hipótesis acerca de que las regiones neuroanatómicas que requieren la performance de estas 6 tareas, acerca de esta región involucrada en la representación del conocimiento conceptual. Es decir, estas 6 tareas involucrarían el uso del conocimiento conceptual. Eso ya se coloca en la vereda de enfrente de la teoría de que son módulos aislados que no tienen ningún vínculo con el conocimiento conceptual. No obstante, la pregunta es la probabilidad
en el caso de que se haya una extensión de la atrofia por fuera del polo temporal, donde los procesos patológicos de la demencia semántica comienzan. Y entonces se afectarían sitios muy distantes que serían requeridos para las tareas. Pero también la pregunta es, ¿en qué grado el daño que se observa en cada tarea podría estar modulado por el grado de degradación semántica? Supongamos que en el léxico ortográfico o en el sistema visual que pasa de palabras a formas, bajo los cuales se realiza la decisión léxica entre palabras escritas, está localizada en la región temporo-occipital izquierda. Entonces, esto, implicaría una zona que es bastante distante del daño focal en la demencia semántica. Quizás es plausible que la atrofia que comienza en el lóbulo temporal izquierdo podría extenderse de forma caudal por debajo para afectar este sitio que está en la región temporal pero es posterior, y entonces habría un déficit emergente en la decisión léxica que coincidiría o correlacionaría con un déficit semántico que también se incrementa porque llegó hasta esa zona. Entonces el nivel de déficit semántico estaría relacionado con el nivel de la performance en esa tarea que no sería semántica, porque si llegó hasta esa zona es porque obviamente es mayor el daño semántico, pero esa zona no quiere decir que sea semántica. Ese sería el argumento contrario a la hipótesis de que hay una causa. Pero, ¿cómo podría explicarse que el mismo paciente tiene un déficit en el grado de performance semántica y que concurrentemente predice el grado de déficit en el dibujo de una copia? O sea, tiene que copiar un objeto, pero de forma demorada. Los componentes no semánticos de esta tarea pertenecen al sistema de descripción estructural o dependerían de este sistema, el cual estaría pensado alrededor del giro temporal inferior y la región parietal, y de la memoria a corto plazo visoespacial, lo cual dependería de estructuras frontales laterales, es decir, estamos esquivando la zona de la degradación semántica. Y si las respuestas a estos dos planteos anteriores sería que no es imposible que sea así, que es posible que eso sea así y que haya módulos particulares no semánticos, la pregunta sería ¿qué probabilidad hay de que el patrón de daño a través de todas las tareas sea similar, con un rendimiento en la exactitud de la respuesta caracterizada por una interacción entre la frecuencia del ítem y la tipicidad del ítem? Esta interacción la habíamos visto en el texto base 4, la parte 1. Frecuencia significa con qué cantidad de veces interactúa con ese ítem, y tipicidad es, dentro de una categoría, qué tan prototípico es ese ítem teniendo en cuenta esa categoría. Si hay una interacción, quiere decir que hay una modulación a mayor frecuencia, entonces eso se modifica con la tipicidad, es decir, entre sí provocan un efecto emergente, frecuencia y tipicidad. Entonces, ¿cómo explicar que no haya un daño semántico, sino modular, pero que sin embargo el rendimiento dependa de la interacción
entre la frecuencia y la tipicidad de los ítems, y que los errores sean más típicos de dominios diferentes al dominio del target. Si estos déficits fueran en funciones no semánticas, estarían asociadas accidentalmente, casualmente, y serían verdaderamente ítems, tareas no relacionadas. Es decir, que la desintegración semántica, por ejemplo, no tendría por qué estar influyendo en que algunos pacientes tengan más que nada aspectos dañados fonológicos que los que se presentan en una dislexia superficial. O si estos cometen errores en la decisión léxica, ¿por qué no unos pocos de ellos revelarían el patrón que implicaría que se observa en los pacientes que tienen afasia de Broca, los cuales están dañados en la tarea y empeoran cuando el ítem que tienen que procesar es de baja frecuencia, pero están completamente no afectados, no influenciados por la manipulación de la tipicidad del ítem. Entonces, desde esta perspectiva teórica, la cual está resumida en la introducción y está descrita de forma más extensa en otros artículos, implica la siguiente respuesta a los desafíos que se enviaron. Todas las tareas están dañadas por una atrofia en el lóbulo temporal anterior, porque en las regiones que están distantes están involucradas en componentes no semánticos de la tarea, pero todas requieren una interacción con representaciones semánticas de alto nivel basadas en esa región cerebral. Además, la frecuencia y la tipicidad de los inputs, que es el mejor predictor del éxito que va a tener un paciente, está relacionado con su degradación semántica, porque ninguna de estas tareas es realmente no semántica o presemántica, es decir, son tareas semánticas. Y el daño en este sistema semántico tiene el mismo patrón de impacto en todas las tareas, con una interacción de la frecuencia y la tipicidad. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Frecuencia y tipicidad son aspectos semánticos, es decir, son de nuestro conocimiento. Recordemos que el sistema humano es un sistema que está en coordenadas espaciales y temporales, en el cual se le activan conceptos y a la vez controla conceptos que activa para rendir mejor en una tarea. Entonces, en estas tareas el rendimiento es muy similar, es decir, la degradación que presentan en el rendimiento en una tarea es muy similar al de las otras tareas, lo cual indicaría que lo que está dañado corresponde a un sistema en particular y por lo tanto homogeneiza el rendimiento. Los ítems que son atípicos y de baja frecuencia tienen muy poco apoyo del conocimiento específico de una modalidad en su estructura superficial y entonces dependen en muy alto grado de los aspectos semánticos. Esta evidencia proviene de la demencia semántica y, bueno, son en la cantidad de casos que se han utilizado, estos 14 casos, y el apoyo a que estos procesos no necesitan un input o interacción con el conocimiento, con el funcionamiento semántico,
eh, estaría más relacionado con lo que se ha reportado en casos únicos. El reporte de casos únicos, es decir, en donde se reporta el daño en una persona, eso es propio de los estudios de neuropsicología cognitiva. Entonces, en algunos casos, esto probablemente la performance en estos casos está vinculado con el material de los test, que no están estructurados tampoco en un modo que es el apropiado para revelar el déficit. Los objetos no reales en la decisión de objetos son menos típicos que los objetos reales. Entonces, el, la presentación de casos que refutarían la causalidad única tiene el gran problema que tienen las presentaciones de casos únicos. De allí que la tecnología es la que empieza a modelar el conocimiento para el control, para el conocimiento semántico controlado. En otros casos, la ausencia de un déficit en el registro puede simplemente derivar en una falla para detectar los daños. Se han descrito 4 pacientes con demencia semántica por parte de Tyler que fueron testeados en la elicitación también de cambios en las inflexiones, como fueron descritos aquí, y el reporte indicó que 2 de los pacientes tenían una performance muy buena, con la producción de 22 verbos irregulares, 13 de alta frecuencia y 9 de baja frecuencia. 3 de los 4 pacientes en este artículo de Tyler tuvieron, aunque uno de los dos tuvo un score muy elevado en verbos irregulares, también participaron en este estudio. Y es más o menos en la misma época. En una comunicación personal que tuvieron con Tyler, amablemente señalan, les brindó los materiales que usó. Y estos eran estos materiales que utilizó Tyler, eran materiales que no serían los apropiados, porque son ítems que están solapados entre sí. Entonces, hay una discrepancia con los otros 3 pacientes. En otras palabras, aunque los resultados de los 2 estudios serían conflictivos, no lo son, porque la razón más probable de esta discrepancia es que simplemente el estudio que estamos relatando empleó más de 2 veces muchos ítems en un set de irregularidades y cercanamente 3 veces en un set de ítems irregulares de baja frecuencia, con una consecuente gran sensibilidad para detectar el déficit, mientras que el estudio de Tyler no tenía sensibilidad para detectar el déficit. Hay pocos reportes de rendimientos no dañados en una de estas 6 tareas en casos de demencia semántica que no pueden ser explicados por la insensibilidad de los test. Hay 3 casos que existen de lectura en voz alta, volvemos a Coldheart, y donde mencionan que hay un paciente que desarrollaba un patrón de dislexia superficial en la lectura predicha y reportada en la publicación que hicieron. La literatura también reporta un caso de demencia semántica con una decisión entre las palabras escritas no dañada para materiales que habían sido apareados por su tipicidad ortográfica. Desde el punto de vista de los autores de este artículo, no
están convencidos de que sean demostraciones de la habilidad preservada de las otras 4 tareas en la demencia semántica. Pero eso puede, digamos que no es por ahí la refutación. La cuestión es si la disociación constituye una evidencia crítica contra la teoría de que hay una asociación entre todas estas tareas con el conocimiento semántico controlado. El argumento tradicional neuropsicológico responde que sí. El reclamo es que son asociaciones espurias y que pueden aparecer funciones cognitivas que dependen de estructuras neuronales que están comprometidas en la patología porque son anatómicamente vecinas. Las disociaciones, por contraste, son consideradas de modo straightforward. Straightforward es de un modo estricto. Sería obvio que en estas disociaciones sería un punto de vista que no se comparte, porque los procesos que están detrás de la lectura de palabras, del deletreo, del dibujo y de todas las fuentes de variación indican que en la demencia semántica produce una distribución de los resultados en estas habilidades. Los datos que se presentan en esta investigación documentan un nivel de población elevada para ser población de demencia semántica, que está asociada con el grado de daño semántico y el grado de déficit en ítems atípicos, en los cuales en la tarea que se estudia, pero en este caso no hay una relación perfecta. Hay siempre variaciones en la curva de regresión. Si esta variación se distribuye normalmente, entonces hay un pequeño número de casos que estarían en la cola de la distribución normal, desempeñándose mejor que lo esperado, dado que su nivel de daño semántico ellos rendirían mejor que lo esperado, aún dentro si se lo compara con el rango normal. Aunque esto es importante para trabajos y para entender por qué unos pocos individuos fallan cuando están en los extremos de una distribución, nunca se argumentó que haya un énfasis selectivo en estos casos excepcionales, porque ellos fallan para explicar la mayoría de las evidencias que se presentan. Como se indicó anteriormente, las respuestas indiferenciadas no son una explicación para los datos presentados aquí, desde las tareas que son muy variadas entre sí y que ellas estarían relacionadas con regiones cerebrales muy lejanas. Un factor singular, que sería el factor de la degradación semántica, computa en un análisis de factores el 87% de la varianza en la performance en las medidas de estas actividades que son consideradas presemánticas. Entonces, la teoría predice no solamente las asociaciones que se observan, sino también el patrón preciso de lo que se va a obtener en todas las tareas. En conclusión, estos 6 déficits obtenidos por 6 tareas tienen una explicación y se encuentra una. Todas estas tareas están agrupadas en un autor del daño, el conocimiento semántico. Este artículo, luego en la clase colateral coplanar vamos a ver cómo fueron los experimentos, enfatiza que en todas esas tareas
hay un conocimiento semántico que está involucrado. La cuestión radica en que la neuropsicología cognitiva proviene y surgió de los estudios de lesiones. Los estudios de lesiones no son estudios claros para establecer qué circuitos están funcionando y cuáles no. Y ahí es donde, a partir ya de este año, estamos en el 2006 en este artículo, vamos a empezar a ver cómo las diferentes tecnologías van precisando mejor las áreas cerebrales inactivas, las que están activas, para poder hacer inferencias más claras. Pero la modularidad, que es la hipótesis de Fodor, Luria presentaba 3 sistemas interrelacionados como una orquesta, pero eran 3 sistemas, se contraponen a lo que se va hallando ya en este grupo, que es que hay un hub semántico, y ese hub semántico está involucrado en tareas que aparentemente no son semánticas.